Buenos días y muchísimas gracias por estos pocos minutos de retraso que hemos tenido con el arranque de este webinar que hemos organizado desde AFM, el clúster de la fabricación avanzada, dentro del marco de la oficina Acelera Pyme, que somos una oficina a nivel nacional para promover la digitalización entre la industria. Y hemos considerado que era muy importante organizar este webinar para dar a conocer este nuevo instrumento que SPRI, para las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha lanzado como novedad para apoyar la innovación en las pymes. Se llama Fast Track Innovideac y es un instrumento que es nuevo, y por eso, pues bueno, cuando algo es nuevo y tiene, bueno, pues pequeños detalles que hay que conocer de cara a presentar propuestas, pues es importante aclararlo y que, bueno, pues poderles presentar a ustedes de qué va este instrumento y cómo poder presentarse a él. Va a ser un webinar muy sencillito en cuanto a tiempo de duración, aunque denso en contenidos. Estoy haciendo yo una pequeña presentación, pero enseguida voy a dar paso a Cristina Ugarte del Valle como técnico de innovación de SPRI, que va a ser la persona que va a dar los detalles sobre este instrumento, incluso poniendo algunos ejemplos de qué se consideran proyectos de innovación. Cuando terminemos daremos unos pequeños minutos para preguntas y, bueno, que puedan plantear las preguntas que puedan tener ustedes para cerrar la jornada pues, en 45 minutos máximo, que es el objetivo que nos hemos propuesto. Antes de empezar, simplemente, bueno, pues para aquellos que no nos conozcan, decir, bueno, que esto lo organizamos desde AFM Cluster, el clúster de la fabricación avanzada y digital. Somos la primera asociación industrial que nace. En estos momentos tenemos más de 800 empresas asociadas a nosotros y agrupadas en torno a distintos colectivos, desde la máquina herramienta, la fabricación aditiva, los mecanizadores, los fabricantes de herramientas de mano, las empresas que suministran soluciones en el ámbito de la automatización, la robótica y la digitalización al ámbito del manufacturing, e incluso startups que tienen vocación de acercarse al mundo de la fabricación avanzada. E incluso los importadores de máquinas que también se han incorporado a nuestro colectivo. Con eso tenemos un ecosistema cuyo denominador común es la fabricación. Todas aquellas entidades que tienen vocación de acercarse al sector al ámbito de la fabricación industrial a nivel nacional, pues puede formar parte de ese ecosistema AFM. Y como decía, AFM, bueno, pues a través de red.es se nos otorgó la posibilidad de convertirnos en oficina Acelera Pyme con el objetivo de apoyar a cualquier pyme que tenga interés en conocer qué se puede hacer en materia de digitalización, poderse acercar a AFM y nosotros tratar de orientarles. Y si no lo sabemos, conocemos a los expertos que pueden dar respuestas a sus consultas. En la oficina Acelera Pyme pues, ponemos en marcha una serie de servicios que ya están operativos desde hace tiempo. Como decía, desde el asesoramiento personalizado y gratuito a jornadas, formaciones. Tenemos una herramienta de diagnóstico en el cual visitamos de manera gratuita a aquellas empresas que lo necesiten para ver un poco cómo están en materia de digitalización y dar las recomendaciones, y apoyo en un instrumento bueno, que se llama Kit Digital, pero bueno, hay otros instrumentos también que no solamente son estos, sino que bueno, pues desde SPRI también se ponen en marcha de cara a apoyar a las empresas en su camino hacia la digitalización. Y con esto ya no me extiendo más y simplemente ya voy a dar paso a Cristina Ugarte, que va a ser la persona que va a plantear todas las cuestiones relacionadas con este nuevo instrumento. O sea que, Cristina, cuando quieras. Sí, si puedes, eso, para que pueda, Egunon Danoe, es que recasco Patricia por la introducción. Efectivamente, la idea de la sesión de hoy es poder presentaros el programa Fast Track Innovideac, un programa que se ha abierto a principios de abril, el 3 de abril, y que cierra su convocatoria el 30 de mayo. ¿Vale? El programa es un nuevo programa, pero es una evolución también del programa anterior, Innovideac Innoconexio. Por lo tanto, hay algunos aspectos que, si estáis familiarizados con el anterior programa, pues os va a sonar y los vais a conocer. El Fast Track Innovideac es un programa para acelerar el desarrollo de proyectos de innovación que impulsen la competitividad, especialización y diversificación de las pymes industriales vascas y servicios conexos a la industria. Y este es
el primer matiz, digamos, del propio programa, ¿no? Es decir, únicamente son elegibles las pymes industriales vascas y los servicios conexos a la industria. La idea de este programa es que, bueno, mediante la incorporación de tecnologías y metodologías innovadoras, las empresas puedan generar o conseguir nuevos o mejorados productos o servicios, nuevos o mejorados procesos o nuevos o mejorados modelos de negocio. Y al igual que ya se venía haciendo con anteriores programas de innovación, bueno, la idea también es que a través del desarrollo de estos proyectos de innovación, las pymes puedan poco a poco también sistematizar la gestión de la innovación dentro de las organizaciones. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, que no lo hemos comentado, pero quizás hago aquí el paréntesis, si queréis ir escribiéndolas quizás en el chat, o si no, al final de la presentación igual, pues ya tenemos ahí un espacio para que podáis resolver vuestras consultas. ¿Vale? El programa tiene 4 características principales. Por un lado, se amplía el alcance del programa apoyando las últimas fases de los proyectos de innovación con avance tecnológico, de tal manera que se pueda acelerar el desarrollo, la transferencia y llegada al mercado de estas nuevas innovaciones. Además, formula un apoyo integral, lo que significa que además de considerarse como gasto elegible la subcontratación de expertos, también se incorporarían esos gastos elegibles, gastos de personal, de materiales, de instrumental. Bueno, luego los veremos con más detalle para los proyectos de innovación, pero bueno, que una de las características precisamente de este nuevo programa es la ampliación de esos gastos elegibles. La idea de focalizar en las prioridades estratégicas. Al final estamos dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y por lo tanto el programa pretende apoyar la innovación en las pymes y en el caso de proyectos de innovación con avance tecnológico, pues en las prioridades y territorios de oportunidad de la especialización del RES3. Y finalmente, la última característica sería que combina, y si habéis podido ver la normativa, el programa tiene 2 líneas. La primera línea serían los proyectos de innovación y la segunda línea serían las acciones complementarias clave. Estas acciones complementarias son acciones que favorecen el impulso a la innovación y son las que ya se recogían anteriormente en el programa Innovideak Innoconnexion, es decir, la parte de gestión avanzada, QDEAVIDE, la parte de internacionalización de la I+D+I y la protección y valorización de la I+D+I. Como características principales mencionábamos la ampliación del alcance, acelerando la innovación con avance tecnológico, y aquí sí queríamos hacer una parada para ver un poco identificar las diferencias de los elementos básicos de un proyecto de I+D, un proyecto que se podría presentar al programa CITEC, con respecto a un proyecto de innovación, que sería el proyecto a presentar a Fast Track Innovideak. Los proyectos de I+D, la parte inicial, digamos, del proyecto sería el estado del arte del conocimiento existente, ¿no?, en la materia que se va a desarrollar. Mientras que en el Fast Track Innovideak lo importante es la situación de partida de la empresa y el conocimiento que tiene y el modo de operar. En los proyectos de I+D, el riesgo está en el reto tecnológico, en avanzar en el conocimiento existente, mientras que en los proyectos de innovación estamos hablando de la radicalidad de la implementación de la innovación para la empresa. Y aquí sí poner el foco de que, a priori, con que sea para la empresa, ya estaríamos considerando como un proyecto de innovación. Si además es radical o tiene un cambio significativo para el sector o para el mercado, pues lo tendríamos un mayor grado de novedad en el proyecto. El resultado de un proyecto de I+D sería la generación del propio conocimiento y en la parte de los proyectos de innovación estaríamos hablando de la aplicación de ese conocimiento para obtener como resultado un producto o un nuevo proceso. Y finalmente, cuando hablamos de tiempos de comercialización,
En los proyectos de I+D estamos hablando de un periodo a medio largo plazo, donde el foco está puesto en las capacidades que puede tener la empresa para superar ese riesgo tecnológico, mientras que en los proyectos de innovación el tiempo de comercialización es un tiempo de corto plazo, marcamos relativo porque entendemos que dependiendo del sector el marco temporal se ampliará más o menos, y el foco en este caso estaría puesto en las capacidades que tiene la empresa para superar ese riesgo de mercado. En la transparencia también podéis ver dónde se colocan, digamos, dentro de las diferentes fases de la madurez tecnológica, donde se coloca, digamos, el programa ASITEC, estaríamos hablando de la investigación aplicada más el desarrollo experimental hasta TRLs 7 y finalmente tendríamos la parte de innovación que iría de TRL 7 a TRL. Aunque he puesto el foco, por ser la novedad, en la parte de desarrollos, en últimas fases de desarrollos en TRLs altos para productos y procesos, sí que el programa contempla 4 tipologías diferentes de proyectos de innovación. Por un lado están los mencionados ahora, que es decir, proyectos de desarrollos previos de I+D que ha podido hacer la empresa, que hayan podido estar apoyados o no, pues a través de programas subvencionados como puede ser ASITEC o otros programas a nivel estatal, y que ya están en un estadio, bueno, que le falta, digamos, ese último empujón, ¿no? Esas últimas fases, que serían desde las actividades de demostración, elaboración de pilotos, ensayos, validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, hasta la parte de pruebas y demostraciones para un sistema completo y certificado en entorno real. Además de esta tipología, también está la tipología de proyectos de innovación por incorporación de tecnologías para producto y proceso productivo. La diferencia con respecto al anterior, en este caso, la empresa no hace un desarrollo previo, sino que incorpora una tecnología desarrollada por terceros en su producto o proceso productivo. La tercera tipología no lleva avance tecnológico, se trata de la incorporación de metodologías en los procesos de negocio. Y la cuarta tipología de proyecto de innovación sería la de proyectos de innovación de modelos de negocio. Los proyectos de innovación en la convocatoria tienen que tener un presupuesto total mínimo de 50.000 euros y la duración máxima de los proyectos sería de 12 meses. Es posible, en el caso de proyectos que alcanzaran hasta 24 meses, la posibilidad de dividir ese proyecto en 2 subproyectos, presentándolo en 2 convocatorias sucesivas. El hincapié que quiero hacer es, al respecto, si desarrollamos un proyecto de una duración superior a los 12 meses y lo hacemos dividiéndolo en dos fracciones, en 2 proyectos que tengan entidad propia y que se presenten en convocatorias sucesivas, es que en la presentación del primer año sí que habrá que desarrollar muy bien la parte de intencionalidad de implantación y en qué punto se queda ese desarrollo dentro del proyecto de innovación y qué es lo que faltaría, digamos, por realizar y una primera planificación de lo que pudiera ser ese segundo. En el caso de las acciones complementarias clave, como decíamos, teníamos las 3 que ya existen anteriormente en Innovidia Conexio, la parte de gestión avanzada de QDAVIDE, para abordar de manera sistemática la actividad de innovación dentro de la empresa y aumentar las probabilidades de éxito, de ejecución e implementación de los resultados. La parte de internacionalización de la I+D+I, que permite a la PyME definir la manera de aprovechar las oportunidades que pueda haber en Europa, y aquí hablamos desde el diseño de una estrategia, identificación de iniciativas europeas de interés para la organización, búsqueda de socios, incluso identificación de convocatorias y preparación de propuestas. En el caso de la protección y valorización de la I+D+I, estaríamos hablando de digamos, un proceso a seguir para poder dar valor a los resultados derivados de la investigación, desarrollo e innovación de las pymes. En el caso de la gestión avanzada de QDAVIDE, como ya sabéis, es un programa que se hace en colaboración también con las 3 diputaciones. En nuestro caso, se haría orientado solo a empresas que tengan una plantilla media superior a 50 empleados.
Los proyectos de acciones complementarias tendrían un presupuesto mínimo de 10.000 euros y la duración máxima para estas acciones sería, y aquí sí, de 12 meses. La primera, igual cuestión, aquí hago una parada con respecto a los proyectos en colaboración. El programa no limita a proyectos individuales la convocatoria, pero sí obliga o sí que pide que la presentación sea de forma individual. Es decir, un proyecto puede estar en colaboración con otros, pero las empresas tienen que presentar la solicitud de forma individual. En el caso de los elementos o los gastos elegibles para la convocatoria, bueno, pues por un lado tenemos los proyectos de innovación, que tenemos los gastos de personal, los costos indirectos, que sería el 15% de los costes directos de personal, costes de instrumentos y equipos en la medida y durante el periodo en el que se utilice para el proyecto, los gastos de materiales, suministros y productos similares que deriven directamente del proyecto, costes de patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, los costes de subcontratación a la red vasca de ciencia, tecnología e innovación y otras colaboraciones externas de parte del proyecto, costes de envío de comisión de servicio de personal altamente cualificado que provengan de centros tecnológicos o de grandes empresas y los costes de servicios de asesoramiento y apoyo en materia de innovación, y aquí incluimos los costes de auditoría, que sería subvencionable hasta un máximo de 1.500 euros por proyecto, con la misma línea que se hace en los proyectos de Asitec. La contratación y la subcontratación para los proyectos de innovación se admite hasta el 75% del coste total del proyecto subvencionado, y la cuantía de la ayuda es hasta un 50% con un máximo de 250.000 euros por empresa y año. El programa no está sujeto a minimis. Por ser reglamento de exención por categorías, tiene efecto incentivador, lo que quiere decir que los proyectos que deberían de empezar o las actividades subvencionables son elegibles una vez se haya presentado la propuesta al programa, y es concurrencia competitiva. Los proyectos de innovación, por el periodo ya hemos dicho que de apertura era el 3 de abril y de cierre el 30 de mayo, una vez cerrado el programa, se recogerán todos los proyectos, por un lado los proyectos de innovación, se evaluarán y competirán entre ellos. Y por otro lado, serán las acciones complementarias clave que se recogerán, evaluarán y competirán entre ellas. En el caso de las acciones complementarias clave, los gastos elegibles se mantienen lo mismo que ya existía en Innovidia Quinoconexio, es decir, los costes de servicios de asesoramiento y apoyo en materia de innovación. En este caso, y a diferencia de Innovidia Quinoconexio, la subcontratación se admitiría hasta el 100% del coste total del proyecto subvencionado. La cuantía también de la ayuda sería de hasta un 50%, máximo 25.000 euros por empresa, y al igual que hemos dicho, al igual que en proyectos de innovación, sería en concurrencia competitiva con un agotamiento presupuestario. Una empresa puede presentar en la misma convocatoria un proyecto de innovación y una acción complementaria que pueden llegar a ser independientes. En cualquier de los dos casos, independientemente del volumen de proyectos que se presenten, el montante máximo que una empresa puede percibir en una convocatoria sería de 250.000 euros. 250.000 euros. Ahora sí que quería presentaros un poco el guión de las memorias técnicas a presentar, que bueno, por un lado, si estáis familiarizados con el programa Asitec, bueno, pues el aplicativo que vamos a usar para este programa va a ser el mismo aplicativo que el de Asitec, y podéis, una vez creado el proyecto, podéis descargaros el índice de las memorias técnicas, tanto de los proyectos de innovación como de las acciones complementarias clave. ¿Vale? A la hora de seleccionar y generar el proyecto os pedirá, ¿no?, si estamos hablando de un proyecto de innovación o si es una acción complementaria, y una vez que se hace esa selección, pues en el caso de los proyectos de innovación, habrá que seleccionar además si es un proyecto de innovación de desarrollo de terrales altos, o si hablamos de una incorporación de tecnología, o si estamos hablando de incorporación de metodología o modelo de negocio, y en acciones complementarias exactamente igual. O sea, habrá que elegir de las 3 acciones complementarias de qué tipo de acción estamos haciendo. La memoria técnica para los proyectos
de innovación es muy similar a lo que podría ser una memoria de I+D, pero aquí sí me gustaría hacer hincapié, y hemos marcado en rojo, aquellos aspectos diferenciales y que están muy vinculados a los elementos básicos que hacíamos referencia al principio a la hora de comparar los proyectos de I+D con los proyectos de innovación. Entonces, por un lado, ya no tenemos un capítulo denominado estado del arte, sino que tenemos un capítulo o un punto que sería la posición de partida de la empresa y la oportunidad y necesidad del proyecto. Entonces, aquí es clave especificar cuál es la situación de la empresa, cuál es su conocimiento, cuál sería su modo de operar previo al desarrollo del proyecto. El grado de novedad sería otro de los aspectos diferenciales en el que hay que explicar cuál sería el salto significativo con respecto a la situación actual de la empresa que se daría con el proyecto de innovación. Además, si esa radicalidad es también para el sector o para el mercado, entonces también se explicaría estos aspectos dentro de este punto. Luego tenemos el punto 7, que sería el alineamiento del proyecto con la estrategia de innovación de la empresa. Esto, por un lado, nos muestra, digamos, la alineación de ese proyecto con respecto a la estrategia de la empresa, pero por otro lado, también nos podría mostrar cuál sería el grado de sistematización de la innovación de la empresa. Entonces, bueno, pues si incorpora elementos de la gestión de la innovación o si no los incorpora, bueno, pues aquí también debería de explicarse. Y finalmente, aspectos diferenciales que pues, son la parte de los resultados de proyectos, riesgos e impacto de la empresa. Aquí sí os vamos a pedir que rellenéis dos tablas, una tabla de indicadores de resultados y otra tabla de indicadores de impacto, donde defináis cada uno de los indicadores, pongáis el resultado del estado actual y el objetivo marcado para el proyecto y la parte de la composición del equipo. Y aquí sí especificar que, bueno, pues más allá de las personas que forman parte de una unidad de I+D, de innovación, bueno, pues son investigadores, también encontraréis otros perfiles, ya bien sea de producción, de marketing, de clientes, que incorporados al proyecto lo que nos daría es nos explicaría la intencionalidad y capacidad de implantación de ese proyecto de innovación dentro de la organización, ¿no? Pues se entiende que este tipo de perfiles también serán necesarios para abordar el proyecto de forma satisfactoria. El resto de puntos para los proyectos de innovación pues son más bien los clásicos, los objetivos, la justificación de presupuestos, resumen completo y el efecto incentivador. Y por otro lado, están los puntos que incorporan la memoria técnica de las acciones complementarias clave. En este caso, sí no hay diferencia con respecto a lo que sería el guión marcado para los proyectos de convocatorias de Innovidia y Innoconnexion. Por lo tanto, tendremos los datos básicos del proyecto, resumen general, retos y objetivos, la posición de partida de la empresa, impacto esperado, las fases y tareas, composición del equipo, justificación del presupuesto y resumen completo del presupuesto. ¿Vale? Hemos hecho dos líneas, proyectos de innovación, acciones complementarias y dos metodologías de evaluación o dos criterios diferentes de evaluación, ¿no? Por un lado tenemos los proyectos de innovación, que para evaluar los proyectos de innovación tenemos 6 criterios, 2 de ellos son criterios clave, lo cual quiere decir que tienen que igualar o superar el 50% del peso de la puntuación de cada uno de esos criterios. En este caso estaríamos hablando del grado de innovación y del resultado e impacto del proyecto, y luego tendríamos el resto de criterios, que son criterios ya más pues, estándar, ¿no? de proyectos. Sería la metodología adecuada, la adecuación de los recursos humanos, la claridad de la estructura y de su presupuestario y finalmente el impacto medioambiental. Ese es el peso por cada uno de los criterios. La concesión de una subvención sería en el caso de superar el 50% de la nota total y además igualar o superar el 50% del peso de cada uno de los criterios clave. En el caso de las acciones complementarias clave tenemos 5 criterios, 3 de ellos son criterios clave.
que al igual que en los proyectos de innovación habrá que igualar o superar el 50% de su peso. Y aquí tenemos la adecuación de los objetivos del programa, la adecuación de las tareas del proyecto a la consecución de los objetivos del mismo y la adecuación del equipo promotor y del equipo externo. Y luego tenemos otros dos criterios, que sería el impacto esperado de los resultados con respecto a la actividad de innovación de la empresa y la metodología. En este caso también, para optar a la subvención, habría que superar el 50% de la nota total y además igualar o superar el 50% del peso de cada uno de los criterios. Y para acabar, lo único, bueno, pues sí que nos gustaría a través de esta presentación un poco trasladar los conceptos de innovación con los que llevamos ya unos años trabajando. Al final nos basamos en el manual de Oslo del 2018, donde hay dos tipos de innovación, la innovación de producto y la innovación de proceso. Y dentro de la innovación de proceso, pues los diferentes, no únicamente los procesos productivos, sino también la distribución en logística, marketing y ventas, sistemas de información y comunicación, administración y gestión y desarrollo de producto y proceso de negocio. Entendemos que una innovación puede implicar la combinación de varias de las innovaciones, incorporando innovación en producto y combinando innovación, producto y proceso. Sí que para que un proyecto se considere un proyecto de innovación hay dos condiciones que son claves y una es, por un lado, que sea una novedad sustancial, es decir, que signifique que sea un cambio significativo, al menos para la empresa, y aquí hincapié, sea al menos para la empresa, y si además lo es para el mercado y para el sector, pues a más, ¿no? Y este cambio debe de ir dado ya bien por un avance tecnológico o un avance metodológico, es decir, incorporando nuevas tecnologías o metodologías o nuevas utilizaciones de tecnologías y metodologías existentes o nuevas combinaciones de tecnologías y metodologías existentes. Y por otro lado, otra condición sería la de mostrar una intencionalidad de materialización en resultados y una definición de impacto esperado. Entonces, aquí al final el impacto que pueda tener ese proyecto de innovación dentro de la organización y el aumento de esa competitividad va a suponer al final el porqué, ¿no?, del desarrollo de ese proyecto y por lo tanto es importante que se plasme bien dentro de la propuesta pues esa intencionalidad, ¿no? Y entonces aquí hay aspectos que ya hemos mencionado antes, como puede ser el propio resultado del proyecto, que no sea un prototipo, sino que efectivamente nos lleve a un producto o un proceso nuevo, el equipo de trabajo, que no únicamente tengamos investigadores, sino que además incorporemos pues, a producción o a otros perfiles que nos ayuden, digamos, a llevar hasta mercado ese producto o a implementación de ese proceso. Y bueno, esto es importante, estos dos aspectos, condiciones son muy importantes a la hora de describirlo en la propuesta y de poder visibilizar esa innovación, ¿vale? ¿Qué es lo que no entendemos por innovación? Pues cualquier mejora rutinaria, lo que sería un business as usual, es decir, una mejora continua, una adaptación, una ampliación de catálogo, personalizaciones, cambios puramente estéticos, no se considerarían proyectos de innovación. Aquí sí que decimos, bueno, siempre y cuando que supongan, efectivamente, no se demuestre, o sea, si no se demuestra que hay ese cambio significativo, ¿no? O resultado diferencial con respecto a lo existente. Los conceptos de prototipos o modelos de producto de proceso, a esto entendemos que no es un reto de innovación porque no cumple con el condicionante de implantación. Sería más bien, un prototipo sería más bien un resultado de un proyecto de I+D. Luego, todo lo que sean resultados de actividades creativas, estudios de tendencias, informes, estudios de diversificación y demás, no per se, ellos no se consideran proyectos de innovación, pero sí se entiende que pueden ser fases de un proyecto de innovación. En el caso de las empresas de nueva creación, como no tenemos esa situación de partida, esa referencia de productos o procesos llevados a cabo anteriormente por la organización, lo que va a ser clave y lo que sí que habrá que explicar muy bien en las propuestas es cuál es la oferta en el actual del mercado
para entender cuál es ese salto que ofrece el proyecto de innovación. Y finalmente, en el caso de nuevas estrategias corporativas o de cambios o gestión en procesos empresariales, bueno, pues en estos casos tiene que haber una implantación para que se considere un proyecto de innovación y se utiliza, y si ya se ha, si ya se ha hecho una vez en un departamento, y lo que estamos haciendo es réplicas, implantaciones en el resto de departamentos, pues esa primera se considera proyecto de innovación, pero las réplicas o las implantaciones en el resto de departamentos pues ya no se consideraría proyectos de innovación. Entonces, os he dejado dentro de esta presentación para que podáis ver ejemplos de cada una de las tipologías de proyectos de innovación que os sirvan un poco de referencia para cada una de las cuatro y también diferenciándolo entre proyectos de incorporación de metodologías con respecto a lo que pudiera ser un proyecto de mejora de una acción complementaria de QDA Vida. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no me voy ahora a extender con cada uno de los ejemplos, pero sí que lo tenemos, os los hemos dejado os lo dejamos en la presentación para que vosotros pues, podéis echarles un vistazo y que os pueda servir de referencia. En cualquier caso, mi recomendación es que si hay alguna idea de proyecto, pues podáis contactarnos tanto a mí como a Josu. Os dejamos aquí a Josu Cat, que sería el responsable del Departamento de Innovación, y yo, la responsable o técnico de innovación que gestiona el programa Fast Track Innovidea, pues para si tenéis dudas, pues podéis consultarnos. Y ya solo me gustaría también comentar que para aquellos proyectos de innovación con avance tecnológico y hayan superado el umbral de 40 puntos del total de puntos que se pueden obtener y además tenga igualado, superado el 50% del peso de los criterios clave, a esos proyectos se les emitirá de forma automática un informe para poder presentar y deducir a Hacienda y deducirse por actividades de innovación. Y por mi parte, esta sería la presentación del programa. Me ha parecido que puede haber igual alguna Sí, hay pregunta. preguntas, sí. Sí, las he recopilado y si quieres te las lanzo en Vale, vivo. venga, perfecto. Bueno, la primera estaba relacionada con la definición de pyme. Si una pyme, para la definición de pyme en este programa, si puede estar participada al 100% por una empresa o por un centro tecnológico. A ver, puede estar participada al 100%, pero las cifras, al final, estamos mirando la definición de PYME de la Comisión Europea. Pues tendría que cumplir con los umbrales tanto de empleados como de facturación. Entonces, lo recomendable es si quieren, para asegurarse si es elegible o no, pues podríamos que comparta con nosotros los datos y podemos confirmar, digamos, la elegibilidad. En el programa, en la herramienta, hay un apartado, de hecho, específico para incorporar estos datos. Entonces, bueno, pues si queréis que antes de nada, antes de ponernos a escribir el resto de la propuesta, pues verificar eso, pues contar con nosotros. Al igual, no solo de la elegibilidad de la definición de PYME, sino también el hecho de ser, de entrar dentro de las IAES, ¿no? Del perfil de empresa que es elegible dentro del programa, ¿no? De empresas industriales y servicios conexos a la industria, ¿vale? Perfecto. Luego hay un par de preguntas relacionadas con la subcontratación. Sí, Una de ellas está relacionada si se puede subcontratar a alguna entidad que no sea de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. sí, podría, siempre que sea, o sea, siempre que esté justificada su participación, entendiendo bueno, que va a desarrollar parte del proyecto, pues sí, se podría, sí. No únicamente a Red Vasca, sino a otros expertos, digamos, que trabajen dentro del proyecto en parte de él. Sí. Vale. Y la otra cuestión relacionada con la subcontratación es si se puede subcontratar a un centro tecnológico que esté vinculado. Esta es una buena pregunta. De hecho, en la normativa aparece que si esa vinculación supera el 25% o si tiene, digamos,
capacidad de decisión dentro de la empresa, pues no podría ser subcontratado. Vale, vale. Se habla de que la subvención máxima es del 50%, hay una subvención mínima. Bueno, pues eso, No hay, o sea, no tenemos una subvención mínima. A ver, es el primer año del programa. No sabemos tampoco muy bien el número de proyectos que vamos a recibir, si sabemos que hay cierto interés, pero es pronto definir exactamente la intensidad. Al menos, o sea, la idea es que sea hasta un 50% y bueno, pues ahí no tengo mucha más capacidad de responder, ¿no? vale. Y luego se pregunta sobre si se puede repetir, ya lo has contado, el tema de los beneficios Sí, fiscales. Eh, sí. Sí, a ver, bueno, no sé si ya aprovecho, ¿no? Dentro del Departamento de Innovación, dentro del área de tecnología, innovación y sostenibilidad, aparte de los programas, también tenemos el servicio de informes de calificación a efectos fiscales, que hasta ahora eran dos servicios, el de I+D, para informes, para decirse actividades de I+D, y luego estaba el del 64 bis, ¿no? De transferencia para la transparencia, ¿no? Entonces, desde finales del año pasado hemos abierto un tercer servicio dentro de los servicios de fiscalidad, que sería el de actividades de innovación. Entonces, eh, una empresa ya haya obtenido una subvención por algún programa que no tiene por qué ser un programa de Sprint, o sea, puede ser otro programa del CEDETI o de la Comisión Europea, o incluso que no haya recibido ningún tipo de subvención, sino que haya hecho la actividad por sí sola, digamos, con sus propios recursos, podría, independientemente del programa de Fast Track Innovidea, presentar una propuesta al servicio de informes fiscales y post-evaluación, digamos, se emitiría el informe, ¿no? Y en este caso, se pueden presentar proyectos de una única anualidad o de 2 anualidades o 3 anualidades, o dependiendo de la duración del proyecto, se podrían presentar en una única vez, que sea plurianual, y si hubiera una colaboración se podrían presentar de forma conjunta, porque se emitirían los informes de forma separada. Pero el vínculo que existe entre este servicio y el programa de Fast Track Innovidea, que es que aquellos proyectos en Fast Track Innovidea de innovación con avance tecnológico, porque ya habéis visto que no todos los proyectos tienen avance tecnológico o no tienen por qué tener avance tecnológico, solo para aquellos y que hayan superado los 40 puntos, o sea, no tenéis por qué haber tenido, si, a pesar de no haber tenido subvención, si supera los 40 puntos de la puntuación total y iguala o supera los criterios clave, que son los dos primeros, entonces automáticamente se le emitirían los informes. Perfecto. Vale, luego hay un par de preguntas relacionadas con QDAVIDE. Si se va a valorar por separado los QDAVIDE y si QDAVIDE es minimis dentro de los fast track. No, el programa no es de minimis o sea, en su conjunto. O sea, ninguna de las acciones complementarias ni los proyectos de innovación son minimis. La otra pregunta que me has dicho, si te he Valorar entendido por bien, separado. Sí. las acciones complementarias todas compiten entre ellas. O sea, Ujú. los cuidavides competirá con los otros cuidavides y con acciones de internacionalización de la I+D+I y valorización de los resultados de la I+D+I. No sé si es la respuesta a la pregunta. Ya, yo tampoco lo tengo muy claro, porque está en programas diferentes, sí. Luego dice que si se presenta un proyecto a la línea 1 y a la línea 2, si tienen que ir en concordancia o si pueden ser proyectos No, independientes. pueden ser proyectos independientes. Perfecto. Y luego hay una pregunta que es un poco más larga. Dice que en el artículo 6E de la convocatoria se pide copia de ofertas emitidas por empresas proveedoras que deben identificar a las personas integrantes del equipo consultor. Bueno, en las ofertas para la mayoría de los ensayos técnicos no suele detallarse el personal técnico y tampoco se podría decir que son exactamente un equipo consultor. ¿Es entonces una condición indispensable añadir identificación del personal en estas ofertas? Claro, estamos hablando de ensayos técnicos, no estamos hablando de apoyo
tecnológico de innovación en horas, ¿no? Sí, si te parece, me guardo esta pregunta y la contesto y te la devuelvo Vale, contestada, ¿vale? Esto tendría que por si acaso, asegurarme que lo contesto correctamente. me parece muy bien. Vale, nos han preguntado también a ver si vamos a compartir la presentación. Yo entiendo que Sí, sí. sin problema. Y ya está. Y yo creo que hemos hecho un barrido bastante bueno del instrumento. Por lo menos hemos abierto la puerta a quien esté interesado, pues que pueda profundizar en ello. Sí, y bueno, están nuestros contactos en la presentación, así que si tenéis cualquier otra duda o si queréis ver si alguna idea de proyecto pues, que tenéis pudiera encajar o no, pues bueno, pues siempre estamos a disposición pues, a través de un Teams o si queréis acercaros a las oficinas, pero vamos, también a través de Teams por teléfono para contrastar y guiaros un poco en la propuesta. Muy bien, pues muy interesante y muchísimas gracias y gracias a todos los que están conectados y animarles a participar en este nuevo instrumento. La primera vez es la mejor, ¿no? Bueno, yo creo que es la primera para todos, ¿eh? O sea, te quiero decir, incluso para nosotros también el programa, al ser novedad, pues también tiene su aquel, pero vamos a animaros a participar y animaros a consultar. Muy bien. Venga, pues muchísimas gracias, Cristina. Vale, quedo pendiente, pasaré la presentación y quedo pendiente de la respuesta a esa concreta del artículo 6. Perfecto, muy Venga, bien. muchísimas gracias. Muchas gracias. Agur. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendoak dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.